Interesante la lectura de hoy. Algunos dicen que ese es el Jesucristo socialista, que trata de que no se acumulen las cosas y se guarden, sino que también se hagan partícipes a los demás de esa riqueza material. Recordaréis que en la parábola del samaritano del otro día, que pasa primero el sacerdote y ese señor que estaba mal herido porque los ladrones lo habían atracado y lo habían herido, estaba allí y estaba sangrando. Y eso sabéis que es impuro, todo lo que sea tocar sangre es impuro. Entonces el sacerdote pasa de largo. Después viene un levita, que es otro adjunto del altar, y entonces también pasa de largo. Y viene el samaritano, y el samaritano que es enemigo, o los judíos son enemigos de los samaritanos, porque no creen en solo un Dios, sino que creen en varios, entonces ellos no están bien vistos, y lo hemos visto en las diferentes parábolas cuando Jesús le pide agua a la samaritana, y ella le contesta, ¿y tú que eres judío me pide a mí agua, que soy samaritana? Como diciendo, no te pases, ¿no? Pero ahí lo bueno que es, que este samaritano cura al hombre este que está allí herido al lado de la carretera, lo lleva a una pensión, a una fonda, y le dice al pensionista que lo cuide, que él se encargará de los gastos cuando regrese. Pero también le dio dinero ya por anticipado para que lo cuidara. Y entonces uno se da cuenta que eso realmente, que es el capítulo o que es la ley resumida de todo lo que es la Biblia, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo tanto como te ames a ti mismo. Entonces ahí vemos el ejemplo de alguien que no es ni judío, que no es ni católico y que entonces él se da para ayudar al prójimo necesitado. El domingo pasado, muy interesante la oración, recordaréis que la hicimos también en arameo, traducido, y que era mucho más profunda que la que se dice normalmente, la que decimos normalmente. Y Jesús nos habla sobre el desapego que hemos de tener de las riquezas, pero de las riquezas y no dejarnos llevar por ese afán de acumular sin freno, de poseer bienes materiales y los peligros que ello conlleva. En la primera lectura de hoy, en Kejolet es en hebreo la misma palabra, pero el significado es diferente. Kejolet es la persona que intenta levantar el espíritu de la gente en la plaza con palabras sabias. Y entonces esto se atribuye a Salomón. Y ahí ese libro, la traducción esta que hay aquí no me gusta mucho porque cambia un poco el sentido. Y en el sentido de la otra traducción más moderna que dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y qué significa eso? Significa que es como no podemos echarle cuenta a la vanidad. Y en el capítulo 3 nos dice que se pueden hacer muchas cosas en la vida, pero que solo hay un momento para hacerla bajo el cielo. Y ahí es donde ser conscientes del yo, como dice San Pablo, saber lo que es bueno, saber lo que es malo, refutar todo lo que no nos ayuda y agarrar todo lo que nos ayuda. Y ese sería el mensaje de San Pablo. En esa carta a los colosenses dice, aspirad a los bienes de arriba y no a los de la tierra. Os habéis despojado del hombre viejo con sus obras y ahora os habéis revestido de la nueva condición como cristianos. Ese es el mensaje. Os he repetido muchas veces y me repito a mí mismo, quién soy, qué soy, cómo soy y dónde estoy parado. Y ese yo es el que tenemos que estar puliendo continuamente. No engancharnos ni en ningún desafío que nos presenta la vida, porque si nos enganchamos, perdemos el presente. Ya no vivimos aquí, vivimos atrás. El que pone la mano en el arado y solo hace que mirar el surco que dejó atrás, ya no es digno del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque está enganchado con el pasado y no se lo puede superar. Y ahí es donde estaría el tema. Y en la parábola del Evangelio de hoy, Jesús nos habla primero la solicitud que le hace ese que aparece ahí de golpe y le dice, ¿por qué no me ayudas a conseguir que mi hermano me dé algo de la herencia? La herencia en el tiempo de los judíos es que el primogénito, el primer hombre, si es hombre, es el que se lo lleva todo. Los catalanes tienen la misma situación. El hereu, como llaman ellos, el heredero, es el primero de los hijos. Si tienen 5 hijos, 10 hijos, no importa, pero el heredero se lo lleva todo. Y si es una familia bien aposentada, bien rica, entonces a los demás se les pagan carreras, se les pagan para que también aprendan a ganar el dinero, pero eso es lo que les deja el padre. Y entonces es la necesidad de
aumentarles la capacidad pues, para poder ganar ellos mismos también el dinero. La respuesta de Jesús le dice: amigo, ¿quién me ha puesto como juez de la distribución de las herencias? Como cortándole y diciendo: no me vengas a mí con esos rollos. Segundo, la parábola del rico que espera una cosecha tan grande que le iba a hacer feliz el resto de la vida. Ya no tendrá que preocuparse de trabajar mucho durante mucho tiempo. Pero aquella misma noche escuchará una voz que le dice: idiota, esta noche se te va a reclamar el alma, ¿y de quién será lo que has preparado? Una mala inversión parece ser, cuando uno se enfoca solo en poseer y no también en compartir. Tenemos que ser caritativos, tenemos que pensar en el prójimo, tenemos que pensar en toda esta gente que está pasando tantas dificultades. Se habla de que la economía está muy bien, pero parece ser que los sueldos de la gente media baja no se tocan desde hace ya más de 10 años. Y ahí siguen con eso, con el 7,25 por hora en muchos sitios, y los que somos un poco más conscientes de esto, pues los empleados que tenemos les pagamos 11, 12, 13 o 14, algunos hasta 15, que es lo que se está pidiendo, para que puedan ayudarles a este coste de la vida que siempre sube. Sabéis que Miami es una ciudad cara y que si el coste de la vida nacional es un 3, nosotros aquí estamos casi en el 4, 4,5. Por eso precisamente. San Agustín, en el libro que se llama La Doctrina Cristiana, nos dice que si pretendemos gozar de aquellos bienes de los que solamente debemos usar, obstruimos y a veces equivocamos el camino, de tal modo que entretenidos con la afición y el apego de los bienes inferiores, retrasando e incluso posibilitamos la construcción del bien supremo. Y a eso es lo que hay que apuntar, el bien supremo. Hacemos bien en trabajar y procurar un bienestar para todos nosotros, para la propia familia, y por ayudar a los hijos a asegurarse una carrera y a unos estudios. Hay cosas importantes que no se contabilizan ni en el banco ni en la hoja de calificaciones. A la hora de educar a nuestros jóvenes, deberíamos inculcarles sobre todo el aprecio de los valores auténticos, tanto humanos como cristianos, y sobre todo relativizando todo lo demás que no es muy válido, por ejemplo el oropel, todo lo que brilla. Y ahí es donde yo creo que teníamos que prepararnos. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, también insistía en el yo. Dice que una vez clarificado el fin para que el hombre ha sido creado, nos recuerda que las cosas han sido creadas para que le ayuden a conseguir su fin, que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto más le ayudan para su fin, y tanto para quitarse de ellas cuanto para ello le impiden llegar a su fin. Y siempre es lo mismo: barrer todo lo que nos sirva, cargarnos de todo lo que nos sirve y que nos ayude a prosperar económicamente, intelectualmente, financieramente, todo lo que sea. Entonces eso es lo que sería nuestro enfoque. Y sobre todo cuando hacemos eso, la frase esa del libro de Eclesiastés de Quejolet, cuando dice que hay un tiempo para cada cosa, pero solo un momento para hacerla bajo el cielo, ese momento es nuestra propia vida. Y nuestra vida pasa tan rápido que no nos damos ni cuenta. Y ahí es donde yo creo que tenemos que insistir. Sacarle provecho del momento bajo el cielo, vivirla plenamente, y entonces estamos cumpliendo con casi todo lo que dicen las lecturas de hoy. Amén.